Buenos días, mi nombre es Fátima Valeria Martínez Hernández y voy a iniciar con una pequeña introducción respecto a nuestro tema de investigación. El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, es decir, que cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. También de esta probabilidad dependen en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Además, presentamos una descripción del riesgo país y su comportamiento en El Salvador y Guatemala. Todo esto considerando la dinámica global en el contexto internacional, tomando como referencia diferentes datos estadísticos y gráficos que respaldan la información. Y finalmente realizamos un análisis del tema donde buscamos identificar si los factores pandemia COVID-19, guerra Ucrania-Rusia, crisis logística y situación fiscal realmente han generado implicaciones en el riesgo país de El Salvador y Guatemala. Objetivos específicos sería investigar acerca de los indicadores económicos del territorio centroamericano y salvadoreño. Establecer principales indicadores que ponen en riesgo El Salvador y Centroamérica, afectados por la guerra de Ucrania y Rusia y la pandemia de COVID-19. Otro de los objetivos sería como concientizar a los estudiantes a reflexionar cuáles son los efectos generados por la guerra Ucrania y Rusia, situación fiscal y la pandemia del COVID-19 que derivan en persecuciones presentes y futuras en el riesgo país. Mi nombre es Josué Echegoyen y a mí me toca empezar el primer punto del marco teórico, que es describir el riesgo país y su comportamiento en El Salvador. El Salvador ha enfrentado desafíos en términos de estabilidad política y económica a lo largo de su historia. Factores como la violencia, la corrupción, la falta de desarrollo económico sostenible y la dependencia de las remesas han generado incertidumbre y aumentado el riesgo país en el pasado. A pesar de estos desafíos, El Salvador ha realizado esfuerzos significativos para mejorar su situación económica y atraer inversiones. En 2001, el país adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial, lo que brindó estabilidad monetaria. Además, se han implementado reformas económicas, se han promovido políticas para atraer inversión extranjera y se han establecido zonas económicas especiales. Recientemente, el riesgo país de El Salvador ha experimentado una disminución significativa, lo que es considerado positivo para la economía local. Esto refleja una mejor imagen del país y confianza en su capacidad para pagar deuda. A pesar de la disminución, El Salvador sigue siendo el tercer país con el indicador más alto de riesgo país en América Latina, superado por Venezuela y Argentina. En comparación con otros países de Centroamérica, El Salvador también muestra un nivel más alto de riesgo país en relación con Panamá, Guatemala, Costa Rica y Honduras. La crisis financiera global ha tenido un impacto en el riesgo país de El Salvador. El indicador de bonos de mercados emergentes EMBI global ha experimentado un aumento, lo que ha afectado el riesgo país del país. Además, eventos como la quiebra de Silicon Valley Bank a este aumento generalizado del riesgo país. Es importante tener en cuenta que la situación del riesgo país está influenciada por factores globales y puede variar con el tiempo. El Salvador, igual que otros países, se ve afectado por las circunstancias internacionales y los cambios en el indicador de riesgo país. En resumen, El Salvador ha experimentado un aumento en su riesgo país como resultado de la crisis financiera global y la coyuntura internacional. Como segundo punto del marco teórico tenemos describir el riesgo país y su comportamiento en un país de Centroamérica, en este caso Guatemala. Guatemala ha enfrentado desafíos en términos de estabilidad política, corrupción, desigualdad económica y altos niveles de pobreza a lo largo de su historia.
Estos factores han contribuido a aumentar la calificación del riesgo país. No obstante, se han implementado reformas estructurales, promovido políticas de inversión extranjera y fortalecido el marco legal y la estabilidad macroeconómica para mejorar la situación económica y atraer inversiones. La calificación del riesgo país de Guatemala ha sido elevada por la Standard & Poor's de BB- a BB, con perspectiva estable. Esta mejora se establece en residencias de la economía guatemalteca y su estabilidad macroeconómica. El informe destaca fortalezas como un bajo déficit fiscal y niveles adecuados de deuda, así como una política monetaria sólida y expectativas de inflación controlada. Se proyecta un crecimiento del 3.4% del Producto Interno Bruto para 2023. Aunque Guatemala tiene las calificaciones de riesgo país más bajas de América Latina, aún enfrenta desafíos en infraestructura, certeza jurídica y mejora en las instituciones públicas para atraer inversiones extranjeras. Según expertos consultados, el índice de bonos emergentes MBI de Guatemala es uno de los más bajos de la región y se utiliza para evaluar el comportamiento de la deuda externa del país. Aunque tener una calificación de riesgo país baja puede incentivar la productividad local, Guatemala necesita abordar los desafíos mencionados para atraer capital extranjero de manera más efectiva y promover un mayor crecimiento económico. Hola, mi nombre es Elisa y les voy a hablar acerca de dos temas. Uno de ellos es la respuesta de los países considerando la guerra de Ucrania y Rusia y la respuesta de los países considerando la pandemia de COVID-19. Primero vamos a comenzar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta guerra afecta a la economía global ya que frena el crecimiento y eleva los precios de los productos y servicios de la mayoría de los países. Los estragos se transmiten por tres canales, principalmente uno de ellos son el aumento de precios de la canasta básica y la energía eléctrica, aumentando la inflación. En el segundo canal se encuentran las economías vecinas, las cuales tienen que hacer frente a disturbios en el comercio, la cadena de abastecimiento y las remesas, así como un aumento histórico de los flujos de refugiados de Ucrania. En el tercero tenemos la confianza mermada de las economías empresariales y un aumento de la incertidumbre de los inversionistas, aumentando las barreras financieras y provocando salidas de capitales de las economías emergentes. Rusia y Ucrania son de los principales productores de materias primas en el mundo y principalmente el petróleo y el gas. Una de las principales medidas que toman los países es evitar la compra de petróleo a estos países y se busca conformar alianzas con otros que ofrezcan el mismo producto, solo que en menor cantidad, como Oriente Medio y África. Vamos con el siguiente tema, que es la respuesta de los países en el contexto internacional de la pandemia del COVID-19. El surgimiento del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera del 2008-2019. La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido grandes consecuencias productivas, primero en Asia, al ser en este continente donde se originó la pandemia, se vio muy devastado, y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo, ya que hubo cierres generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con una consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. Desde el contexto para el año 2020, el Producto Mundial registró su mayor contracción, que fue del 17,7%. La caída de los primeros 5 meses del año 2020 fue generalizado, si bien afectó especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos. En Japón y la Unión Europea, China experimentó una contracción menor que el promedio. Esto debido a que ellos controlaron el brote primero y reabrían sus economías relativamente rápido con respecto a América Latina y el Caribe, que se vio más afectada debido a que no abrían sus economías en su totalidad, sino hasta el año 2021. Eso es todo por mi parte. Feliz día. Hola, mi nombre es Verónica Yasmín Martínez Alfaro y voy a darle continuidad al tema de investigación. Ahora bien, primeramente voy a hablar un poco considerando la dinámica global y la situación de El Salvador y Guatemala ante la crisis logística producto del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de El Salvador tuvieron un alza histórica.
Tanto la cadena logística, la marítima, la aérea y la terrestre, estas se vieron impactadas durante la pandemia y en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. El Salvador es un país principalmente importador. Los empresarios de todos los sectores han debido luchar para obtener insumos y materias, pagando altos costos para los fletes. Cabe mencionar que antes de la pandemia los precios de los fletes oscilaban entre los $2,000 y $3,000 y ahora podemos ver algunas ofertas que se le hace a los empresarios alrededor de los $20,000. En el caso de Guatemala, como en todas partes del mundo, el sector exportador es el que más se ha visto afectado en términos de precios y tiempo debido a la escasez de los contenedores. Esto retrasa el lapso de entrega y encarece el servicio logístico en los principales puertos. Es importante destacar que en Guatemala el transporte marítimo mueve el 80% de mercancías a nivel mundial, por lo tanto se ha vivido una escasez de productos. Ahora bien, hablemos de la situación fiscal de El Salvador y Guatemala, producto del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de El Salvador, tras una contracción marcada en el 2020, se prevé que la economía creció aproximadamente un 10% con respecto al PIB en 2021 y un 3.2% en el 2022. Eso tiene mucho que ver con el repunte de la demanda externa y con la respuesta de El Salvador y la pandemia, y también se da la maniobra para hacerle frente a los bonos que vencen precisamente en el año 2023 y en el año 2025. Ahora bien, hablemos de Guatemala. La deuda pública total aumentaría un 13% en términos relativos. Esto implica que el indicador de deuda pública como proporción del PIB estaría llegando a un 29%. Un gusto saludarle, licenciado Eduardo. Mi nombre es Gabriela Patricia Portillo Romero. Yo voy a hablar sobre el análisis del riesgo país de El Salvador y Centroamérica. Como grupo elegimos Guatemala. La obtención de la información de la descripción del riesgo país y su comportamiento en El Salvador y Guatemala, considerando la dinámica global y la respuesta de los países al contexto internacional por la guerra de Ucrania, pandemia COVID-19, crisis logística y situación fiscal. El conflicto ruso-ucraniano, entrando ya en el tema, es de interés internacional, puesto que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y fertilizantes en todo el mundo, mientras que Ucrania es un gran productor de granos. Esto complicó la situación de los gobiernos centroamericanos, tomando en cuenta de que ya experimentaban una alza en la inflación debido a la crisis económica por el COVID-19, por lo que los países como El Salvador y Guatemala debían adoptar medidas que apoyaran a la población por el alza de los precios. Y bueno, ya que también la cadena de logística marítima, aérea y terrestre se vio impactada durante la pandemia y el actual conflicto armado de Rusia y Ucrania. Estos ambos países y en el aumento de la deuda pública tanto de El Salvador reducirá las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, dado los riesgos asociados de las elevadas y cada vez mayores necesidades de financiamiento. Por tanto, Guatemala, en cuanto al impacto que tendría las ampliaciones presupuestarias en el nivel de endeudamiento público. Ante la situación que se encuentra el gobierno de El Salvador respecto a el elevado déficit fiscal que ha experimentado principalmente con préstamos externos de acreedores fiscales oficiales, lo que ha exagerado la elevada carga de la deuda pública de El Salvador, la cual se mantenga en el nivel del entorno al 84% del PIB durante el 2021 al 2024. No obstante, la fuerte recuperación económica que ha presentado durante el año 2021, el país mantiene grandes necesidades de financiamiento. Al mismo tiempo, la necesidad de los gobiernos de gestionar el refinanciamiento de la elevada deuda a corto plazo y asegurar el pago a un bono externo de 800,000 millones con vencimiento de enero en el 2023. Pone de manifiesto los posibles riesgos de financiamiento. La actividad económica muestra un crecimiento al mes de octubre del 2021 de 4.2% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este resultado supone el octavo mes consecutivo mostrando un crecimiento positivo en su actividad económica y un promedio en lo que va del año del 11.5%, viene a reforzar lo planteado según Stanford y Poor's, que sugiere un repunte de la economía para el año 2021 con un crecimiento en torno al 9% tras una contracción casi al 8% en el 2020, recuperando así los niveles previos a la pandemia. Los factores de riesgos a la baja. Es probable que la situación fiscal de El Salvador siga siendo débil dadas las limitadas opciones de financiamiento con un nivel de deuda de corto plazo. En sus niveles máximos, el 2.300 millones, el 8% del PIB, así como también un perfil en la deuda pública vulnerable a shocks externos. No residentes poseen más del 60% de la deuda comercial soberana. Al alza, se espera que el gobierno llegue a un acuerdo sobre un programa plurianual con el FMI para asegurar el financiamiento adicional, así como anclar un programa más amplio para abordar sus débiles finanzas públicas. En la actividad de Guatemala, a octubre del 2021, la actividad económica muestra un crecimiento del 4.4%, lo cual mantiene una tendencia al cerrar el año con una recuperación respecto al año 2020, año de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, con un promedio de crecimiento enero-octubre del 2021 del 9%, contrario al 2.5% que se tenía para el mismo periodo del año anterior. Los factores de riesgo a la baja sería falta de medidas que permitan solucionar una tendencia en los riesgos fiscales con la relación del PIB, condiciones políticas que limiten la flexibilidad de la financiación gubernamental y la eficacia de la política económica, como no la aprobación de los presupuestos anuales y la interrupción de la financiación, resultado de crecimiento inferiores a los esperados o perspectivas de crecimiento a mediano plazo más débiles causados, por ejemplo, por la disminución de las remesas, malestar social, problemas de gobernabilidad. Al alza, mejor sostenida de la recaudación fiscal, que mejore las métricas de sostenibilidad de la deuda y mejores en los indicadores de gobernanza y desarrollo humano en relación a sus pares, especialmente al control de la corrupción y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Como conclusiones, a lo largo del trabajo podemos decir que observamos, según datos históricos de años anteriores, que el riesgo país no es calificado como uno de los que menor tienen riesgo, según el índice de bonos de mercados emergentes. Sin embargo, una de las consecuencias fue la pandemia de COVID-19. Los eventos como la pandemia de COVID-19 han llevado a la recesión económica y la inestabilidad de los mercados, lo que también afecta al país. De igual manera, la guerra de Ucrania-Rusia, que ha generado tensión a nivel mundial, causando efectos en el sistema financiero internacional. La crisis logística y la situación fiscal han tenido implicaciones y persecuciones que han generado no solo en El Salvador, sino también en Guatemala. Por eso fue necesario investigar sobre la dinámica global y la respuesta de los países ante dicho evento. Como se vio a lo largo del trabajo, la determinación del riesgo país es uno de los procesos que abarca factores externos e internos como la inflación, la liquidez de evaluaciones, el vencimiento de la deuda externa, por cierto, el riesgo de incumplimiento del servicio de dicha deuda. El riesgo país es un sinónimo de transparencia y garantía en las finanzas internacionales, ya sea a través del mismo o cada inversor escoge qué riesgo quiere asumir en función de la rentabilidad esperada. Y como recomendaciones podemos decir de que El Salvador debería de hacer estudios
sobre el comportamiento de los factores externos e internos en los últimos años, que ha sido afectado por diversos acontecimientos, como lo es la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania y Rusia. Partiendo de los acontecimientos históricos, podemos adoptar una serie de estrategias donde el sector externo e interno no sea afectado frente a nuevos acontecimientos esperados, que a veces, como recomendaciones, podemos decir de que El Salvador debería de hacer estudios sobre el comportamiento de los factores externos e internos en los últimos años, que ha sido afectado por diversos acontecimientos, como lo es la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania y Rusia. Partiendo de los acontecimientos históricos, podemos adoptar una serie de estrategias donde el sector externo e interno no sea afectado frente a nuevos acontecimientos esperados, que a veces